tardes a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de una de las muchas carreras que tiene la Universidad de Sonora, una carrera muy especial. Vamos a hablar de lingüística. ¿Qué es la lingüística? Usted sabe que desde que el hombre aparece en la tierra tiene la necesidad de comunicarse. ¿Cómo nos comunicamos? Pues a través, en un principio, a través de sonidos guturales, a través de movimientos de señas y después a través de ya un idioma, a través de la palabra hablada y escrita. Pues vamos a hablar de lingüística. Para ello está con nosotros el doctor Andrés Acosta Félix, él es coordinador del programa de lingüística de la Universidad de Sonora. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rosario, gracias por esta invitación. Agradezco mucho este espacio que nos dan para difundir la licenciatura en lingüística de la Universidad de Sonora. Y vayamos hacia los orígenes, antes de hablar de la licenciatura y sus estudiantes. La lingüística en estos tiempos tecnológicos, ¿qué es? ¿Cuál es el campo que abarca? Bueno, si tuviéramos que dar una definición de diccionario, diríamos que la lingüística es el estudio científico del lenguaje. Esto nos diferencia, por ejemplo, de la historia o de la literatura, porque hay modelos formales para estudiar el lenguaje. Y el lenguaje, como todos saben, lo podemos ver en todas partes. Creo que es muy interesante tu pregunta. ¿Cuál es el lugar que ocupa la lingüística actualmente? Pues precisamente hoy en la actualidad podemos ver aplicaciones de la lingüística en el uso de las nuevas tecnologías y en lo que se llama, en un área de conocimiento muy interesante que se ha desarrollado en los últimos 20 años, la lingüística computacional. Sí existe como tal, sí hay un lenguaje computacional, se le conoce como lenguaje, pues. Claro, claro, lo que pasa es que los ingenieros en computación tienen que conocer nociones básicas de la gramática dentro de modelos formales. ¿Qué quiere decir esto? Nociones como la lógica, la semántica y la gramática, bueno, son términos técnicos propios de la lingüística, son conocimientos que un ingeniero en computación que trabaja lingüística computacional tiene que conocer. Es muy interesante cómo en la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo de lingüistas se unió con ingenieros en computación y crearon un departamento de ingeniería lingüística, es decir, diseñando softwares, o sea, programas muy prácticos, muy interesantes, Rosario, por ejemplo, cómo detectar los plagios. Un lingüista en el área de computación han creado programas en México. Y también hay un área que se desprende de la lingüística computacional, como es la lingüística forense. Son términos nuevos y muy, muy novedosos en México y que ya se están trabajando en la Universidad de Sonora porque los lingüistas también trabajan con abogados. Imagínate, dentro de la lingüística computacional se derivó la lingüística forense. Te voy a poner un ejemplo. La lingüística forense puede analizar el reconocimiento de voz. ¿Qué quiere decir esto? Si hay dos personas que están sometidas en una cuestión, una acusación propiamente ilegal, que hayan cometido algún ilícito, un abogado tiene elementos suficientes para poder conocer, pero un lingüista del área de lingüística forense puede ver cuáles son, comparar registros de habla, grabación y decir, este sujeto no es el mismo que este. Esta persona no es mexicana, esta persona tiene tal escolaridad, esta persona hay una contradicción en lo que está diciendo. Obviamente se hace análisis del discurso, pero imagínate poder hacer análisis de grabaciones telefónicas a través de unos softwares que identifican las curvas de entonación
de la manera de hablar. Entonces, esto que está diciendo, doctor, me da pie para preguntar, entonces, ¿qué factores intervienen en el campo de la lingüística? ¿Factores en qué sentido te refieres En cuanto al habla. Bueno, lo que pasa es que nuestra mayor carta de presentación, como tú lo sabes, es el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que en el lenguaje nosotros enviamos mensajes de diferente tipo. Hay variables que tienen que ver con el uso del lenguaje que nos dicen cosas importantes. Por ejemplo, si eres hombre, mujer, si eres de clase alta, media o baja, si tienes alta o baja escolaridad, si tienes una actitud hacia la lengua, de que defiendes tu lengua o te avergüenzas de ella. Hay muchos factores que influyen en el uso del lenguaje. Y claro, hablar de género, por ejemplo, en estos tiempos, no es hablar solamente sobre el habla de hombres y mujeres. Un tema muy delicado y muy interesante tiene que ver con la diversidad sexual. Y ahí es un tema aparte que a lo mejor requeriría otra sesión. Pero en México se está trabajando género dentro del lenguaje. O sea que sí hay variables culturales, pues, Claro. que definen el manejo. Por supuesto, porque los seres humanos somos el conjunto de otros discursos y otras maneras de hablar. Si nacimos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, o si nacimos en Hermosillo o en Mérida, tenemos una manera de hablar diferente, aunque todos nos entendemos porque todos hablamos español. Pero dentro del uso de la lengua y de la gramática de manera natural, hay una serie de variables que hacen que el lenguaje no tenga el mismo registro. En niños, en jóvenes, en adultos, en gente de los pueblos, en comunidades rurales o en comunidades propiamente urbanas, o si la persona es bilingüe, de que habla una lengua indígena y que habla también español. Hay muchos factores que inciden de que las lenguas cambien, y eso lo estudia la lingüística. Y ahorita estamos en el mes y el año internacional de la lengua, ¿no? Claro. Decretado por la ONU. Sí, es muy interesante cómo la UNESCO específicamente, por encargo de la ONU, declaró el 2009 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y esto el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo ha dado a conocer de manera oficial. Y estamos en febrero, precisamente porque el 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna, donde celebramos todas las lenguas, desde las lenguas hegemónicas como el español, el inglés, y también las lenguas minoritarias que están siendo desplazadas y que se están muriendo. Entonces, la UNESCO siempre ha estado preocupado por el futuro de las lenguas que se están perdiendo lamentablemente. Ahorita que habla del crecimiento y el decrecer de una lengua, en el terreno del español, ¿cómo estamos? Porque de repente nos hemos enfrentado, yo creo que en su caso ha pasado lo mismo, con grupos que dicen, pues si yo voy a ser geólogo, yo voy a ser astrónomo, yo voy a ser abogado, ¿para qué quiero saber gramática? Que nos han dicho en el aula, pues. Entonces, ¿qué sucede con el español? ¿Está estancado? ¿Se está muriendo? ¿Está creciendo? ¿Qué ha pasado? Bueno, creo que con esa pregunta inevitablemente yo tengo que poner el dedo en la llaga. ¿En qué sentido? Hay una relación muy cercana entre el lenguaje y la educación bilingüe de diferentes tipos y la enseñanza de la lectoescritura. Afortunadamente tengo que decir que el español como lengua en el mundo es una lengua muy fuerte y muy sana, no es una lengua que esté debilitada. De hecho, aunque no lo crean, el español ocupa el segundo lugar a nivel internacional como la lengua materna más hablada en el mundo. En primer lugar está el chino mandarín, luego el español, luego el hindi en la India, y en cuarto lugar está el inglés.
Pero la pregunta que me haces es interesante porque hemos observado desde los padres de familia, los profesores, todos, que hay una actitud en las nuevas generaciones de no poner atención a cosas importantes como es la lectoescritura. Es decir, todos hemos dicho, los estudiantes no leen, los estudiantes no saben escribir. La comprensión lectora por parte de ellos es muy baja y hay estudiantes, muchachos, en las nuevas generaciones que les importa más aprender inglés, francés o chino mandarín por cuestiones laborales y porque está de moda. Pero a pesar de que el español es una lengua que goza de buena salud, creo que hay una crisis en la enseñanza de la lengua desde los sectores de educación muy básica hasta la universidad. No me toca a mí hablar de esto ni enjuiciarlo, pero en nuestros tiempos se atendía a la caligrafía, leíamos en la escuela primaria, había concursos de ortografía y naturalmente aprendíamos a redactar bien porque leíamos, quizá no en nuestras casas, pero sí en la escuela. Pero con gusto nos hemos dado cuenta de que cada vez más son los concursos en las escuelas primarias de ortografía, de comprensión, lectura y comprensión, y sobre todo de deletreo, aquello que con nosotros cuando estábamos en primaria pasaba también. Sí, lo que se llama ahora el spelling. Spelling en inglés, afortunadamente o desafortunadamente. Yo sé que la escuela primaria tiene programas donde se está estimulando precisamente ese tipo de competencias y creo que es un trabajo que todos tenemos que hacer. No solamente el gobierno, la escuela, sino también los profesores y los padres de familia, ¿no? Volver a las cosas importantes de la educación anterior, que es estimular la lectura desde el círculo familiar. Porque llegan a la universidad y hay estudiantes, incluso profesores, que creen que por el hecho de estudiar una ingeniería, por ejemplo, no necesitan leer o no necesitan escribir. Y pues habría que preguntarles a las empresas qué tipo de perfil necesitamos para nuestros universitarios. Claro, claro. Y sobre todo el gusto por la lectura, el gusto por el bien hablar y el mejor escribir, inicia en casa definitivamente. Los profesores reforzamos ese gusto que trae el niño cuando llega al aula, pero si la mamá, si el papá le inculca, le lee y lee junto con él, pues el niño va a llegar a la escuela con un gusto tremendo por la lectura. Hacemos una pausa, doctora, en este momento. Y ahorita que regresemos, pues vamos a hablar de la carrera de lingüística en la universidad. ¿Cómo puede usted ingresar a ella y cuál es el perfil que se requiere para hacerlo? Ya regresamos, estamos platicando con el doctor Andrés Acosta Félix, coordinador del programa de lingüística de la Universidad de Sonora en la carrera de lingüística. En altos estudios están todavía, precioso edificio. Claro, tenemos el privilegio de estar en una de las escuelas pues muy emblemáticas de la Universidad de Sonora porque precisamente, como recordarás, es de los años 40. Así que la Escuela de Altos Estudios, que estamos enseguida de Rectoría, pues ha pasado por diferentes épocas y ahí estamos, porque inicialmente fue la escuela secundaria y después fue la escuela de altos estudios, que estaban físicos, matemáticos y los estudiantes de letras. Luego en el 78 se incluye lingüística y se forma el departamento de humanidades. Y lo padre y lo interesante es que nosotros, lingüistas y literatos, nos quedamos con ese edificio de arcos y de jardín, ¿no? Que tantos recuerdos nos trae, ¿no? Porque pues en aquella generación, cuando fuimos estudiantes, éramos bien poquitos y todos nos conocíamos, todos nos hablamos, éramos una familia. Y claro. ahora pues yo voy a la escuela y pues ya no conozco
Ya no conozco más que a mis compañeros que ahora son docentes, pero para ingresar a la escuela de lingüística, ¿qué necesita el joven, la joven? Bueno, el programa de la licenciatura en lingüística en la Universidad de Sonora de manera permanente ha tenido programas de difusión de la licenciatura. Hemos asistido a las ferias que existen, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, y normalmente, en la medida de lo posible, hemos ido a otras preparatorias para difundir la licenciatura. Debo comentarte, Rosario, que acabamos de cumplir 40 años como programa de lingüística y bueno, ya tenemos hace rato maestría y doctorado en lingüística, por eso aprovecho para promocionarlos también. Creo que un estudiante de lingüística tiene que tener gusto por la lectura, igual como un estudiante de literatura. Tiene que tener cierto gusto por las materias de español y de gramática y que tenga especial interés en conocer las lenguas. Tengo que aclarar que la licenciatura en lingüística no es aprender lenguas. Imagínate, en el mundo se hablan cerca de 7,000 lenguas. Que esa a veces es la idea que se tiene, ¿no? Claro. Que es una escuela de idiomas. Claro, afortunadamente existe la licenciatura en enseñanza de inglés en la Universidad de Sonora, pero el perfil de ingreso que tiene que tener un estudiante tiene que ver con interés que tenga por el uso del lenguaje, al menos por las clases de español en la secundaria, las clases de ortografía, cómo se enseña español, cómo se analizan y sobre todo para qué estudiar las lenguas. Algo que el público que nos está viendo, yo creo que si se está haciendo esta pregunta, oye, si somos hablantes nativos de español, ¿para qué estudiar el español? Bueno, porque el español, a pesar de tantos siglos de tradición, de escritura y de literatura, el español no es una lengua que esté totalmente estudiada. Hay muchos fenómenos gramaticales complejos que necesitan estudiarse. No terminamos de conocerlo. Claro, claro. Una cosa es que hablemos y escribamos en español con o sin problemas, pero la lingüística se interesa por conocer la estructura, el uso y la función cultural de las lenguas del mundo, no solamente de español o de las lenguas indígenas mexicanas. Aquí se me hace muy interesante saber, doctora Costa, cómo encantan al muchacho de ingresar a la escuela de lingüística. A la escuela de literatura, pues bueno, se lee, se conoce sobre autores, dicen, es que a mí me gusta este otro autor, voy a entrar. Pero a la escuela de lingüística, que la gramática, si no se le encuentra el encanto que tiene, es llana, pues. Claro. Sí, nosotros tratamos de ponernos en la frecuencia de un estudiante de bachillerato para decirle, mira, puedes estudiar una carrera diferente, una licenciatura diferente que está enfocada en las lenguas. Y enseguida aclaramos, como decíamos ahorita, que no es para aprender a hablarlas y que va a ser una licenciatura que le va a abrir un panorama muy, muy amplio porque resulta pues que todo mundo necesita el lenguaje. Recuerda que sin lenguaje no existe nada. Claro. Recordemos cómo hay una postura filosófica que dice, no puedes hablar de lo que no existe, o las cosas existen a partir de que existe un nombre. El lenguaje lo es todo y está en la vida cotidiana. Y los ingenieros, los físicos, los biólogos, los psicólogos, todo mundo en la vida cotidiana necesitamos el lenguaje, obviamente. Pocas veces encontramos en un periódico de que soliciten un lingüista, o pocas veces escuchamos que haya niños que digan, quiero ser bombero, quiero ser astronauta y quiero ser lingüista. La lingüística necesita posicionarse más en nuestra sociedad, en nuestro contexto,
Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México existe la licenciatura en lingüística en 2 lugares y hay pocos estudiantes. Nunca vamos a tener una licenciatura que tengamos 10 grupos como la licenciatura en Derecho o en Contabilidad. Son alumnos muy bien seleccionados, no todos tienen interés por nuestra área, pero la podemos aplicar en la educación especial, en la lingüística clínica. La podemos utilizar en la creación de materiales para la educación bilingüe en otras lenguas. Uno habría que preguntarse, bueno, ¿y quiénes hacen los libros de primaria de español? ¿O qué tipo de gramática nos enseñaron a nosotros? Los lingüistas decidieron esto. Y pues como el lenguaje lo es todo, y tenemos que ser buenos usuarios de la lengua oral y escrita, seamos o no lingüistas, creo que cualquier profesionista, cualquier universitario tiene que saber hablar y escribir. Pues bueno, no es suficiente con enseñar gramática, hay que visualizar qué es lo que tienen las lenguas del mundo. Es que luego pensamos que el campo es muy reducido por el desconocimiento que tenemos acerca de la licenciatura. Pensamos que, a ver, cuando egrese voy a ser profesor y nada más. Y resulta que, pues por lo que estamos viendo, el campo es muy amplio. El campo es muy amplio, lo que tenemos que hacer es difundirlo cada vez más. Si al principio de esta entrevista, la cual agradezco, me hablabas tú de las nuevas tecnologías y de ahí partimos a la lingüística computacional y a la lingüística forense, esas son aplicaciones recientes. Nosotros no formamos un licenciado en lingüística para que sea profesor solamente, sino que fomentamos la investigación. Por eso a los alumnos en primer semestre siempre les preguntamos, ¿qué tanto nivel de inglés tienes? Tienes que estudiar un posgrado. La licenciatura ya no es como antes. Las empresas están solicitando doctores. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y a nivel local también, en la SEC, está contratando lingüistas precisamente para seguir formando a los profesores. Debo comentar que a nivel nacional la SEP está echando a andar un programa para formación de profesores bilingües, español y lenguas indígenas, donde la Universidad de Sonora va a ser sede de todo el norte de México en formación de profesores. Y allí es donde la carrera de lingüística pues tiene un papel muy importante. Claro, claro, porque la lingüística se relaciona, por ejemplo, con médicos en términos de problemas de lenguaje. La lingüística clínica, la educación especial, la terapia del lenguaje. La psiconeurolingüística. Claro, claro. La psicolingüística tiene que ver con el procesamiento del lenguaje y ya si hablamos de neurolingüística, estamos hablando de niveles avanzados que requieren una superespecialización. Yo siempre digo, si estudiamos una licenciatura en lingüística y solo nos quedamos con licenciatura, pues estamos abaratando la lingüística porque hay que estarse formando y actualizando todos los días. Entonces, el área de educación es el área más fuerte que tenemos a nivel del trabajo de egresados, ¿no? en el mundo laboral. Y en la licenciatura de lingüística, ¿cuántos semestres son? ¿Cuál es el plan de estudios? Muy bien, son 8 semestres. 8 semestres. Estamos ahorita en la transición de 2 planes de estudios. Estamos en el nuevo plan de estudios por competencias, que es un tema pues muy vigente, muy actual, que se sigue discutiendo. Entonces tenemos estudiantes del anterior plan que eran 9 semestres y ahora en el nuevo modelo por competencias son 8 semestres y estamos tratando de impulsar que los estudiantes, los egresados, sepan hacer algo, es decir, que le bajemos un poco a la investigación y que el alumno salga capacitado para poder resolver un problema de tipo social en la sociedad, valga la redundancia,
Es decir, enseñar a los alumnos a resolver problemas que tengan que ver con el lenguaje. El lenguaje está en el periodismo, en la comunicación, en la vida cotidiana, las lenguas que se están perdiendo, los problemas del lenguaje y, como te decía ahorita, la lingüística forense, que está muy en boga ahorita. Sí, es de lo último, ¿no? Que ahorita están echando mano pues en los estados, en los países, para dilucidar en algunos casos, responsabilidades. Claro, porque recuerda que el lenguaje, pues los psicólogos, los psiquiatras, los abogados trabajan con lenguaje. Sin embargo, si un abogado no es sensible a cuestiones de semántica, de lógica y de análisis del discurso, no es suficiente la defensa ni la argumentación en términos de la contraargumentación. Entonces, es interesante ver cómo hay lingüistas que están trabajando con abogados, otros con médicos, otros con psicólogos. Entonces, creo que la lingüística, como muchas disciplinas, tiene que trabajar en un grupo interdisciplinario. Como podemos ver, pues la lingüística es un terreno muy amplio, el terreno de esta. Hay mucho que hacer al respecto y sobre todo el lingüista no es el señor aquel de lentes chiquititos que se la llevaba leyendo y haciendo diccionarios. Es alguien de carne y hueso que tiene que ver también con lo cotidiano, con lo social. Doctor, pues muchísimas gracias, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Pues gracias a ti, Rosario, me da mucho gusto saludarte y agradezco infinitamente el espacio para hablar precisamente del quehacer del lingüista en la Universidad de Sonora. Gracias. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa, para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.